Hola, mi nombre es Valeria Vera, tengo 40 años, soy licenciada en educación y actualmente trabajo en contextos educativos. Cuando asumió Menem, me acuerdo que en la primera elección menemista, que fue el contexto fue el paso de Alfonsín a Menem. Me acuerdo que se vivió con mucha alegría, pues se tenía como mucha esperanza con esta nueva era, pero bueno, después claramente no fue así. Eh, bueno, crecimos en todo ese contexto menemista, neoliberal, donde no existían la igualdad de oportunidades que quizás los niños, niñas tienen ahora. No había planes de ayuda económica para mis padres. Mi papá era taxista, mi mamá ama de casa. Crecimos con varias carencias económicas donde no había ayuda del Estado de ninguna manera. Me acuerdo que en esa época era o tenías mucha plata o no tenías nada. No había igualdad de oportunidades, creo que eso te lo comenté anteriormente. Me acuerdo que empezaron a caer las primeras computadoras y obviamente crecimos en esa parte donde estaban los que sabían que tenían computadora y podían practicar, a los que no teníamos, y de adultos tuvimos que aprender toda la parte de computación porque no sabíamos absolutamente nada. Y bueno, y después tenías también esa cosa con el 1 a 1 y la convertibilidad y todos los planes de Cavallo, te encontrabas con gente de clase media o trabajadores que podían viajar, podían irse a Disney, muchas compañeras podían irse a Disney, pero estaba esa clase media baja que estaba tratando de sobrellevarla lo mejor posible porque no había plata. Que vivíamos un contexto totalmente diferente a la realidad de otros, ¿no? Bien, con respecto a la desindustrialización, mucha gente se quedó en la calle sin trabajo, muchos talleres, muchas industrias, y obviamente a mi papá ser taxista y mucha gente sin trabajo, claramente la plata a casa no llegaba. Y obviamente ayudas sociales no existían, no había planes de trabajar, no había planes de nada, así que estábamos totalmente excluidos del sistema. Dependíamos sí o sí de la ayuda de familiares o de lo que hiciera mi viejo, lo poco que hiciera mi viejo. Claramente estudiamos en la pública, ¿no? Tuvimos educación pública, tanto mis hermanos como yo. Y justamente hablando de industrialización, se privatizaron muchas empresas estatales, por ejemplo, lo que es Edesur, lo que es Edenor, antes era Luz y Fuerza, bueno, ahora es el sindicato Luz y Fuerza. No me acuerdo cómo se llama, SECBA se llamaba en ese momento, que tu abuelo trabajaba en SECBA. Se dividió, se privatizó y se dividió en Edesur y Edenor. Lo mismo pasó con Entel, que hoy por hoy seguimos pagando las consecuencias. Entel ahora es Telecom y Telefónica, que yo trabajo en Telecom, y hoy por hoy seguimos como empleados pagando las consecuencias de todo lo que es la privatización y todo lo que conllevó esto. El periodo de 2000-2001, el cacerolazo y la rebelión que se armó en función a eso, ¿no? Donde la clase media salió a la calle, los ahorristas salieron a la calle, la gente que tenía un peso guardado en el banco, en dólares, se la chupó el banco, se la convirtió a pesos y ahí se armó el cachengue, donde la premisa fue que se vayan todos
y ahí ese periodo también fue bastante marcado quizás en nuestra vida, ¿no? En nuestra época, en nuestra edad. Fueron mis 17, 18 años, 16, la verdad no me acuerdo, pero fue muy complejo porque hubo mucha represión, todas las personas se autoconvocaron en la plaza, no había banderas políticas, no estaba la grieta como está ahora tampoco. Eh, fue bastante significativo. Cuando comienza el periodo del menemismo, que fue en el año 89, yo tenía aproximadamente 18 años, casi 19. Y finaliza 10 años después la década del gobierno de Menem con sus dos periodos, uno de 6 y otro de 4 años, con la modificación en el interín de la Constitución Nacional y por lo tanto la modificación también del periodo gubernamental a 4 años, y entonces terminan siendo 10 años y yo tenía 29 años. La inflación nos afectó a todos económicamente, fue un periodo donde económicamente la Argentina se hundió en una profunda crisis. Lo que pasa que ante la gran crisis del gobierno anterior de Alfonsín y el Plan Primavera, que transformó al país en un caos donde estaban los desbordes en los supermercados y estuvo, sí, verdaderamente una profunda hiperinflación en donde uno hacía la cola en el supermercado y cuando llegaba a la caja el producto ya había aumentado. Tal vez pareció no tener tanto impacto, pero fue muy dura. El periodo de Menem para los jóvenes fue como un periodo que se le llamó, a mi entender, la gran siesta menemista. Quedamos todos adormecidos. No existía casi la política, estaba la farandulización de la política y nadie discutía de política, los jóvenes no militábamos. Para mi familia, en un principio, como para la gran parte de la sociedad, fue una fiesta porque vivíamos en una gran ilusión del dólar 1:1 y creyendo que Menem iba a cumplir con todo lo que había prometido en su campaña. Ya para su segundo mandato la realidad caía por su propio peso y nada de lo que había prometido lo cumplió, sino por el contrario, hizo exactamente lo contrario y nos sumió a todos en una profunda crisis económica y social. Bueno, como dije antes, estábamos adormecidos, estábamos anestesiados, entonces no hay mucho para decir desde lo emocional, porque no nos dábamos cuenta. El país terminó con un 53% de pobreza, con chicos revolviendo la basura, con hambre, y no lo podíamos ver, estábamos anestesiados. Y creo que emocionalmente no lo sufrimos después. Cuando caímos a la realidad, a la cruda realidad, fue durísimo, durísimo. Creo que caímos todos en la crudísima realidad hacia el final del gobierno de Menem y sobre todo con el triunfo de la Alianza, donde ya en el primer año veíamos que estaba absolutamente desmembrado, deshecho el tejido social, destruida la economía, y ahí caímos muy fuertemente en la realidad de lo que había sido el gobierno de Menem y el programa económico neoliberal. Y despertamos a la cruda realidad, salimos de esa siesta, de esa anestesia. Con el corralito fue el golpe final, ¿no? El último knockout.